¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a Diario de un Nobrego desde Galicia. Pues nada, hoy os vamos a hablar del compost de superficie. Así que os lo vamos a mostrar aquí en nuestra huerta y cómo lo hacemos y cuáles son sus beneficios y sus ventajas. Vamos con ello. Pues nada, aquí lo tenemos. Bueno, ya sabéis que el compost, que bueno, mucha gente lo suele hacer en preparar sus composteros. Nosotros también tenemos zonas donde hacemos compostaje más controlado. Y aquí, por ejemplo, tengo un compost, o sea, un compostero pequeñito, en el que bueno, pues vamos echando algunos desperdicios y vamos haciendo compost. Pero también hacemos lo que es el compost de superficie, que es ir echando todos los restos que tenemos de diferentes podas, por ejemplo. Aquí al lado de este árbol, que es una feijoa, pues tenemos diferentes restos de podas. Aquí, por ejemplo, estos son tomateras del año pasado, estos son troncos de berza. Pues nada, y lo vamos echando aquí y aquí se va descomponiendo. Digamos que en esta zona a lo mejor echamos lo que tarda más en descomponerse. Nos viene bien porque protege un poco la zona del árbol, protege las raíces, porque este árbol además tiene unas raíces bastante superficiales y las protege evitando que se evapore el agua más rápidamente y por lo tanto le favorecer un poquito la humedad, y al mismo tiempo, pues como son cosas que se descomponen más lentamente, pues aquí no nos hace ningún daño. Y aquí, por ejemplo, pues ya veis, aquí por ejemplo tenemos, esto lo acabamos de echar ahora, pues a veces echamos los huevos. Este lo acabo de echar esta mañana, ahora mismo, bueno, recién echado para grabar el vídeo, para que lo veáis un poquito. Pero bueno, esto, por ejemplo, los huevos los solemos machacar un poco, se pisan. Tenemos, bueno, pues peladuras de patatas, de cebolla. Aquí tenemos, por ejemplo, lechugas de cuando preparamos una ensalada, pues estas lechugas que las hojas no valen mucho o no sirven para echar al plato, pues lo echamos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, cartones. Ahí tenemos alguna calabaza que se va pudriendo. Aquí también tenemos restos de manzanas, algunas se caen del árbol y otras pues son de las que tenemos en las cajas de la recogida y que también se van pudriendo, lo que sea, pues la parte que no se puede aprovechar, o si ya está muy mala, pues la echamos aquí. Y ya veis, echamos ceniza también. Aquí, por ejemplo, podéis ver un poquito, son los restos de la ceniza de la cocina. Con la ceniza hay que tener bastante cuidado y no hay que echarlo siempre en el mismo sitio, y no lo solemos hacer muy a menudo, porque si no, bueno, va a variar un poquito el pH de vuestro suelo y eso hay que tenerlo controlado. Entonces, bueno, pues lo hacemos con espacio del tiempo. Después, por ejemplo, cuando estamos por aquí y tenemos aquí nuestras berzas, por ejemplo, que están con estas hojas, pues nada, al suelo. Las hojas que están así un poco pochas y que no vamos a aprovechar para las gallinas, pues nada, al suelo. Y ya veis que aquí es fácil de hacer el compost. Beneficios que yo le veo, por ejemplo, con respecto a las composteras. Bueno, la compostera, tienes que estar pendiente de un poco del grado de humedad, de tenerla en una zona donde no le pegue demasiado el sol. Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, echamos todos los desperdicios, como os estaba comentando, y bueno, pues cuando regamos la huerta, pues ya aportamos esa humedad. O al estar en una zona, por ejemplo, esta zona solo le pega el sol por la mañana, por ejemplo, y entonces no le incide tanto el sol y es más fácil de mantener. Pero se suele hacer este tipo de compost de superficie, se suele hacer en zonas donde, por ejemplo, plantamos plantas como la col, como la berza gallega en este caso, bueno, de este tipo. Mi abuela, por ejemplo, siempre lo hizo, mis suegros también. O sea, cogían en la cocina, tenía un caldero, un cubo, en el que iban echando los desperdicios que se podían echar al huerto, y cuando iban a la huerta, pues pumba, ala, lo echaban ahí, sin ningún tipo de miramientos, siempre y cuando fuesen elementos que se pudiesen descomponer.
¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a mantener un acolchado totalmente natural, porque echamos pues restos de hierbas y estos restos de poda. Aquí, por ejemplo, veis peladuras de patatas, aquí tenemos manzanas. Bueno, esto, por ejemplo, también son hojas de una poda que hicimos hace poco en una planta que tenemos aquí al lado y la echamos aquí. Bueno, pues todo esto va a provocar que no salgan hierbas. Ya veis que, por ejemplo, este suelo pocas hierbas tiene, lo vamos a ver desde un poquito más lejos, pero pocas hierbas tiene. Y donde salen más hierbas, por ejemplo, es a lo mejor donde recibieron menos material en descomposición, como puede ser esta pequeña zona, ¿no? Pero por el resto, aquí veis las peladuras de patatas, aquí restos de un repollo que preparamos hace un par de días y las hojas que sobrantes pues vinieron aquí. Ahí también más poda. También, por ejemplo, cuando subimos el cubo de madera, eh, pues para la cocina, pues siempre quedan restos de maderas pequeñitas, bueno, pues cosas como así, parecido a esto, bueno, pues en pequeñitas, pues esto todo lo echamos lo echamos al huerto. Y aquí se crea una cobertura que evita que nazcan hierbas, favorece la aparición de microorganismos que van a descomponer todo este suelo, y todos estos materiales en descomposición se van a descomponer y lo van a incorporar al suelo. Eh, y nada, aquí lo veis, sencillo. Pues nada, ya os iré mostrando, por ejemplo, ahora ya que vemos vamos a seguir, os la voy a mostrar así un poquito desde lejos, y entonces vamos a seguir un poco la evolución de esta pequeña huerta, este huerto que tenemos aquí, donde está dedicado sobre todo para plantar berza gallega. Tenemos también alguna asa de cántaro, y después tenemos alguna otra variedad, pero sobre todo lo que tenemos es berza gallega, tenemos alguna rizada también, y ahí tenemos una feijoa. Entonces, esta zona de la huerta os la vamos a mostrar en vídeos posteriores, os la voy a mostrar para que veáis un poco cómo va evolucionando el suelo y cómo van evolucionando las cosechas y todo eso. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, y ya veis que hacer compost de superficie es bastante sencillo, y si no tenéis, por ejemplo, un sitio adecuado para colocar vuestra compostera, lo vais haciendo así y ya veréis qué fácil es. Venga, un saludo desde Galicia, de parte de Juanjo, de Diario Unión Labrego.